Hermana Mónica, no la escucho, quizás mi celular está mal. Ay, mi hermano, yo estoy hablando hace rato. Bien, mis hermanos, les pido disculpas. Sí, vamos entonces a comenzar de nuevo. Denme un segundito, mi hermano, por favor. Denme un segundito. Bien, mis hermanos, hoy es lunes 22 de diciembre. Estamos ya llegando al final del año. Queda muy poquito. El Señor hasta aquí nos ha acompañado, Ebenecer, ¿cierto? El Señor nos ha bendecido y tenemos muchos motivos para agradecer al Padre. Es un tiempo en que nos recogemos justamente para mirar atrás, porque eso hemos estudiado esta semana, de que es bueno mirar atrás y ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tenemos que tener un corazón agradecido porque el Señor es bueno siempre, incluso en aquellas cosas malas que nosotros pensamos, ¿cierto? El Señor las ha usado en nuestro favor, para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. Bien, mis hermanos, allí tenemos el título. Yo quisiera ver si alguien lo puede leer para saber que me están escuchando, ¿sí? ¿Alguien podría leer para saber si Con, están viendo también allí el título de la con lección? integridad y en verdad, dice hermana. Con Amén, integridad y en verdad. amén, mi hermano. Con integridad y en verdad. ¿Qué significará, mis hermanos, esto? ¿Alguien quisiera compartir a lo mejor un comentario, alguna pregunta con respecto a esto? Con integridad y en verdad. Íntegro significaría total, ¿no? Sin fracción, sin fraccionar y qué diríamos? De pie a cabeza darle al Señor, someterse a Dios totalmente, sumisos, como también qué término se podría emplear así, y en verdad, o sea, verdad es total, verdad es verdad, y no hay a medias. Eso significaría, gracias, hermano. Se ha desconectado. No se escucha, hermana. Ay, perdón, se me olvida prender el micrófono, mis hermanos, le pido mis disculpas. Agradezco a nuestro hermano Celso, ¿cierto?, por su comentario, mi hermano, muy bien, con integridad, es con entereza, es entero, mi hermano, es completo, no parcializado, no a medias, ¿ya? Eso es integridad, íntegro, entero, completo. Y en verdad, ¿cierto?, es lo que hacemos con todo el corazón, no de los dientes hacia afuera, no para disimular algo o no para querer aparentar algo. ¿Alguien más desea hacer su comentario respecto a lo que dice aquí? Buenos días, hermanitas, Buen disculpa. día, mi hermano El, Marcelino. el año bíblico de hoy da más o menos de lo mismo casi la experiencia de Jonathan y su paje, ¿no? Y él dijo en su corazón, para Dios no es imposible hacer grandes cosas con mucho o con pocos. Y él solo y su paje fueron contra los filisteos y eso estragos, Dios. Y por causa de ello, su padre había hecho juramento al pueblo no gustar alimento alguno hasta haber vencido a sus enemigos. Y el que lo hiciera sea muerto. Y eso no había escuchado a su hijo Jonathan. Y cuando los ejércitos estaban siendo aniquilados por solamente dos personas, tuvo hambre y encontró un poco de miel y tomó y comió. Y por ello sus ojitos se le aclararon a Jonathan. Y Jonathan supo que su padre había hecho un juramento
cuánto mal ha hecho mi padre con el pueblo. Mira, solamente al probar este miel, un pedazo de miel, mis ojos se aclararon. Y cuánto más el pueblo hubiera derrotado totalmente a los ejércitos del enemigo, pero y eso el íntegro, Jonathan. En realidad Dios nos conoce a cada uno de nosotros, al revés y al derecho, desde el principio hasta el final, todo sabe Dios de nosotros. Y, presentarse a Dios, hacer las cosas para Dios, es integridad, totalmente, en cuerpo, alma, espíritu. Esa es la entrega que Dios pide de nosotros, no a medias. Y eso es en verdad, ¿no? De eso trata la elección. Amén, amén. Gracias, hermanito Marcelino. Eh, bien, eso es lo que significa el título de la lección. Y si vamos al contexto en que vamos a entrar, ¿cierto? Ayer estuvimos hablando acerca del último discurso que dio Josué. Él ya estaba anciano y estaba preocupado por la vida espiritual de su pueblo. Ya estaba al final de su vida, después de la conquista, habían repartido todo, faltaban algunos pueblos por conquistar, ¿cierto? O sea, la lucha seguía, ¿ya? Eh, pero él también les hace recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. No sé si recuerdan que dicen que Dios quitó, Dios puso, Dios sacó, Dios espantó. O sea, todo lo que había pasado allí, Dios lo había hecho para que ellos pudieran conquistar la tierra, pero lo hizo Dios. Sin Dios ellos no pudieran, o sea, no hubiesen podido haber avanzado de esa forma en que lo hicieron. De hecho, un pueblo pequeñito, ¿cierto? Que estaba allí, que ellos dijeron, no, si son 12.000 nomás, con poquitos vamos y los conquistamos. Como ellos no fueron con la consulta de Dios y fueron así, tomaron su decisión pensando en que ellos iban a poder ganarle porque ya le habían ganado a unos más grandes, salieron trasquilados. Salieron trasquilados, se tuvieron que salir huyendo y murieron 36 de ellos. Entonces, tenían que entender, tenían que aprender que la conquista ellos la conseguían, la batalla la ganaban solamente por la gracia de Dios. Apartados de Dios, nada podían hacer, hasta por el más pequeñito podían ser derrotados, porque Dios no estaba con ellos. Entonces, el mayor peligro que corría el pueblo era el espiritual, porque ellos si se olvidaban de Dios, eh, agarrando los ídolos de ellos, casándose con las mujeres de ellos, se iban a contaminar y iban a llamar a Dios a, a enojarse con ellos porque se habían apartado, ellos habían hecho un pacto de fidelidad con Dios. Cuando nuestro hermano justo nos habla de un pacto, es como un pacto de matrimonio, ¿cierto? Cuando uno se casa, uno promete fidelidad a esa persona y no anda dándole la vuelta, ni mirando a otro, ni haciendo compromisos con otros, ¿cierto? Entonces, ese era el mayor peligro. Si bien es cierto, representaban un peligro en la parte militar, si estaban con Dios, si eran obedientes, eso no representaba un problema. Y el mayor problema, como dije antes, era el apartarse de Dios, porque allí no iban a contar con la protección de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso el llamado no es, perdón, no es sirvan a Dios, sino que sirvan a Dios con integridad y en verdad, sin mezcla, sin doble lealtad, ¿cierto? Sin hipocresía. Shh, silencio, perdón. Entonces, vamos a avanzar, mis hermanos. A ver, acá también quisiera decir algo más acerca de la integridad, que ya nuestros hermanos decían, ¿cierto? Que pero lo estuve buscando allí. Dice que integridad significa ser entero, exclusivo en su lealtad, sin reservas. En otras palabras, no servir a Dios o a otros dioses al mismo tiempo, ¿ya? Y lo otro, cierto, en verdad, significa fidelidad, constancia, confiabilidad en el tiempo. Entonces Josué aquí nos apunta
a ser fieles, no solamente en los momentos solemnes, sino que en todo. No servir a Dios solo cuando hay bendición, sino que en todo momento. Nosotros dice, sean fieles a Dios como Él ha sido fieles con ustedes. Ese es el llamado, el discurso. Vean todo lo que Dios hizo por ustedes. Entonces, si Dios cumple su parte, cumplamos también nosotros la que nos corresponde. Vamos a Bravo. avanzar. ¿Sí? ¿Algún comentario? Hermanito, si hay algún comentario, dicen nomás, ¿cierto? Me interrumpen y prenden su micrófono y después lo apagan. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. ¿Qué llamado hizo Josué a los israelitas? ¿Ya? Aquí lo vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué significa servir al Señor con sinceridad y en verdad? Vamos a ver lo que nos dice Dios mismo en su palabra, porque eso es lo importante, saber lo que Él nos dice, lo que Él nos aconseja. Josué 24 del 14 al 15 dice así: Ahora pues temed a Jehová. Temer a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es temer a Jehová? ¿Es tenerle miedo? Es reverenciar, es tener respeto, es honrar a Dios, eso es temer a Jehová. No es tenerle miedo, pánico, no. Es Amén. amarlo, es servirlo, es obedecerle, es reverenciar a Dios, temer a Dios. Amén. Y dice, y servirle con integridad y en verdad. Y es lo que hablamos hace un momento, ¿cierto? Ser fieles, constantes y esa confiabilidad en el tiempo, no solo para lo que me conviene, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Ser enteros, no divididos, exclusivos en la lealtad, sin reservas ocultas. De eso habla la integridad y la verdad. Y luego dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán, seguramente dice. Mis hermanos, qué increíble ver cómo Dios ha estado acompañándolos durante todo este tiempo, haciendo grandes milagros entre medio de ellos, y ellos aún así tienen dioses entre medio. Dice, quitad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Mis hermanos, y hablábamos ayer de que ese es el peligro que tenemos nosotros también, que aún estando en la iglesia tenemos dioses ajenos, tenemos otras prioridades por sobre Dios, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras amistades y otras cosas más que son ya más tecnológicas a lo mejor videojuegos, en la televisión, pornografía, revistas, aplicaciones que nos quitan el tiempo con jueguitos allí, en la televisión, las comedias, tantas cosas, mis hermanos, que nos quita el tiempo y que nos aparta de Dios. Entonces dice aquí, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es decir, cuando hablamos de servir a Dios, ¿cierto? Hablamos de un servicio completo, íntegro y de corazón, en espíritu, en verdad, ¿cierto? Dice, y si mal os parece servir a Jehová, es decir, si tan pesado es, si es una carga servir a Dios, escogeos a quien sirváis. Es decir, nosotros, mis hermanos, somos libres. El Señor nos ha dado la libertad de escoger entre una cosa u otra, entre la bendición y la maldición, entre amarle a Él o amar al mundo. Entonces, aquí el llamado es a escoger a quién vamos a servir. Hermanos, no podemos quedar en el limbo, no podemos quedar allí en el medio y decir, no, yo aquí me quedo, no me muevo, yo no molesto a nadie, ¿cierto? Aquí. Nosotros estamos en una guerra espiritual, tenemos un enemigo que día a día pone tentación en nuestro camino, cada día quiere poner piedras allí para hacernos caer.
Entonces, debemos aferrarnos a Dios para no caer o andar, ¿cierto? Como niños que no saben lo que hacer y andan por allí, por acá, con el peligro de caer. Entonces, ¿a quién vamos a servir? ¿A los dioses a quienes sirvieron nuestros padres? Porque ellos tenían ídolos de palo, de madera, ¿cierto? Pero también habían cosas en el corazón, porque vemos cuando Jesús habla acerca, por ejemplo, del pecado del adulterio, dice que incluso si ya en mi mente yo pensé o me imaginé en una posición o una situación tal con otra persona que no es mi esposo o que es el esposo de otro o de otra, ¿cierto? Yo ya estoy pecando. Es decir, no es solamente lo que yo hago desde mi piel, mi cuerpo hacia afuera, sino que también hay aquello que está aquí en el corazón. Escogeos, ¿a quién sirváis? ¿A quién? ¿A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? Al otro lado del río. ¿Qué pasó cuando cruzaron el río? ¿Se acuerdan? El bautismo. ¿A quién vamos a servir? ¿Aquellos dioses o aquellos pecados que nos esclavizaban y nos amarraban antes de aceptar al Señor como nuestro Salvador? ¿A ellos vamos a seguir? ¿Cierto? A dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o sea, o ahora que estamos, porque ya nos bautizamos, ¿cierto? Habitamos acá y estamos expuestos a la tentación de este mundo. ¿Ah? ¿A quién vamos a servir? ¿A los dioses de los amorreos en la tierra en cual habitamos? Y él aquí dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es determinación, mis hermanos. Esto es decisión. Y el Señor nos llama a cada uno a tomar una decisión. Y si bien es cierto, mis hermanos, de repente nosotros hacemos promesas a Dios y a lo mejor las hacemos con la mejor intención. Señor, no, yo desde hoy en adelante voy a orar todos los días a tal hora y me voy a reunir contigo a tal hora. Y pasa todo el día y llega la noche y estás tan cansado que apenas oras. Y dices, Señor, te fallé de nuevo, te fallé de nuevo. Pero hermanos, el corazón anhela, el corazón desea. O sea, no es solamente, o sea, si bien es cierto, nos equivocamos y nos caemos vez tras vez, debemos determinar en nuestro corazón el querer hacerlo, porque a veces tenemos esa lucha como tenía el Garadeno allí que estaba vuelto loco, se golpeaba así, lleno de demonios, pero había una pequeñita luz, algo había allí dentro de ese ser que el Señor dijo, aquí está, es mío, es mi hijo. Mis hermanos, debemos luchar día a día. Y si bien es cierto, a veces, como dije, nos prometemos hacer algo con la mejor intención y caemos, vamos nuevamente a los pies del Señor. Y no te suelto, Señor, hasta que me bendigas. Qué maravilla, mis hermanos, cuando podemos ir a los pies de Dios, aferrarnos a Él y decir, Señor, no te suelto hasta que me bendigas, hasta que esta promesa que yo te hago de querer seguirte, de querer servirte, la pueda cumplir porque tú me estás ayudando a cumplirla. Porque Él es quien pone el querer como el hacer. Porque sí, a veces queremos, pero no basta, no es suficiente. Cuando Él ve la sinceridad de ese quiero, ¿ah? Porque le dice, le pregunta también al que está allí, no sé si paralítico, mis hermanos, no recuerdo bien, les pido disculpas y de repente me confundo entre milagro y milagro, que le dice, Señor, si puedes, o sea, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor dice, quiero. Y el Señor quiere, mis hermanos, el Señor quiere sanarnos, quiere que andemos por buenos caminos, por sendas de justicia, que no nos apartemos ni a diestra ni a derecha. Pero ¿qué es lo que quiere mi corazón? Y eso es lo que ve el Señor, la sinceridad y la integridad de mi corazón. Y es cierto, vamos a caer tal vez, pero ya no va a ser porque nosotros quer- queramos caer, sino porque de repente somos débiles y es cierto, y caemos. Y yo puedo decirlo, tantas veces dice, "Oh, Señor, esto no lo voy a hacer nunca más", y allá estoy haciéndolo de nuevo y digo, Señor, perdóname. Pero ahí está, tenemos a nuestro Señor, a quien podemos acudir, a quien podemos aferrarnos y quien nos limpia día a día.
Pero ojo que esto no es un juego, ¿cierto? No es por decir, ah, bueno, yo lo sigo haciendo total si después me perdona. No, el Señor ve el corazón, como dijimos antes. ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí, mis hermanos? ¿No? Vamos entonces a continuar, mis hermanos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que tomar una decisión. Los jóvenes hebreos, ellos se propusieron en su corazón eh, servir al Señor y no ser infieles, no comer de la comida inmunda, ¿cierto?, que daba el rey. ¿Qué te propones hoy tú, hermano, en tu corazón? ¿Qué me propongo yo en mi corazón? Recordar que eso es lo que vale, la sinceridad de esto que está aquí adentro. Vamos a seguir, dice aquí que el llamamiento hecho por Josué expresaba claramente el hecho de que Israel debía decidir. Todos mis hermanos debemos decidir, ya lo dijimos, estamos en una lucha espiritual. ¿Ya? Dice, si conservaría su singularidad y habitaría en la tierra en virtud, o sea, ellos debían escoger entre esto, si iban a conservar su singularidad, es decir, ellos eran únicos porque servían al único Dios verdadero. Los otros pueblos todos eran politeístas, tenían muchos dioses y siempre tenían muchos pecados horribles delante de los ojos de Dios. Recordar que a sus hijos los pasaban por fuego, esas rituales que ellos hacían eran orgías completas. Y bueno, podríamos hablar de muchos pecados visibles y aparte de los del corazón, ¿cierto? Entonces, decidir en conservar la singularidad respecto a de que yo sirvo solamente a Dios, a Él lo sigo, ¿ya? Dice, y habitaría en la tierra en virtud de su lealtad a su creador, o si volvería a ser uno de tantos pueblos idólatras sin una identidad, un propósito o una misión claros. Hermanos, nosotros en este momento vivimos en este mundo y nosotros decimos ya, y lo hemos repetido muchas veces, no tengo dioses, no me arrodillo ante este santo o este otro, no le rindo culto, qué sé yo, pero tenemos muchas cosas, muchas otras cosas que están rodeándonos y que cada día nos quieren hacer caer en la tentación. Pero nosotros debemos tener un propósito o una misión clara, que es seguir a Dios. Ese es el camino, es allí. No digo que no caeremos, ¿ya? Pero el Hijo de Dios se levanta y se aferra nuevamente a su Señor. ¿Ya? No se revuelca allí en el barro, ¿cierto? Eh, porque está aferrado de Dios. Dice que la decisión era suya. Hermanos, la decisión el día de hoy es nuestra, es de cada uno. ¿A quién vamos a servir? ¿Qué camino vamos a seguir? Porque estamos en este mundo y hoy día este mundo es peor que nunca. Y dice que va más a peor todavía, más todavía. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar nosotros? Porque muchas veces el mundo va a querernos influenciar usando a nuestra familia, usando a los seres más queridos que tenemos, ¿ah? Y vamos a tener que tomar decisiones. ¿A quién voy a amar yo más? ¿A mis hijas o a mi creador? Yo les comentaba ayer de que de repente tenemos muchas eh, diferencias, ¿cierto?, de pensamiento porque están muy influenciadas a veces por lo que dice la juventud y por lo que dicen en la universidad, por lo que dicen en el colegio, les enseñan. Mucha influencia tienen nuestros hijos. Debemos orar mucho, mis hermanos, porque nosotros venimos de otra generación. Cuando yo escucho a mi hermano, a mi hermano Justo, a mi hermano Marcelino, a mis hermanos allá, cuando dan testimonio de lo que ellos hacían antes, yo recuerdo lo que nosotros hacíamos antes como iglesia también. Salíamos puerta por puerta, hermano, ahora no se tocan puertas. Yo no sé si es en mi iglesia nomás, porque los hermanos
es que ya no estamos cansados como para salir, ya estamos viejitos, estamos esto. Hermanos, no, o sea, no podemos excusarnos. Antes el trabajo misionero era después de almuerzo nos juntábamos en la iglesia, íbamos, golpeábamos puertas, después llegábamos todos felices a contar cómo nos había ido, ¿cierto? Y nos quedábamos todos a las sociedades jóvenes. Ahora en las sociedades jóvenes ya no hay jóvenes. Y hay 7, 8 personas, cuanto mucho, en una iglesia grande, que queda para una iglesia más pequeña. Entonces, claramente, ¿estamos siendo atraídos por el mundo? Sí, sí, mis hermanos. Y vivimos en este mundo, pero somos peregrinos, no somos de este mundo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Pueden prender sus micrófonos, hermanito. Vamos a continuar entonces. No quiere dar vuelta, ya está. Dice, el llamamiento de Josué era doble. Primero, ¿cierto? Israel debía reverenciar al Señor y servirlo. ¿Les suena a algo esto, mis hermanos? ¿El mensaje del tercer ángel, tal vez? ¿Les suena? Reverenciar a Dios y servirle. Temed a Dios y dadle gloria. Este es el llamado que hacía Josué, primeramente al pueblo de Dios, a temer a Dios y a servirle, a darle gloria, pero con sinceridad y en verdad. Hermanos, no podemos tener doble ánimo. Eso no le gusta al Señor. Si nos equivocamos, reconozcámoslo, Señor, perdóname. Pero no estemos con doble ánimo sirviéndole, así de los dientes hacia afuera. Como el hijo, ¿cierto? Que el padre dice, anda hijo a trabajar, a hacer esto. Y le dice, sí, padre, sí voy a ir. Y al otro le dice, anda, ¿cierto? Y el hijo ese no quiere ir, pero al final va. Y el que dijo que sí iba a ir, finalmente no va. No podemos ser de doble ánimo, no podemos servir a Dios de esa forma, de los dientes hacia afuera, porque a Dios no le podemos engañar, mis hermanos. Podemos engañar a la gente, pero ¿de qué nos sirve tener la admiración de este mundo cuando la admiración debería ser de Dios, ¿cierto? Es decir, este es mi hijo, ¿ah? Anda conforme a mi corazón, él hace mi voluntad. ¿Has visto a mi hijo Marcelino? Cómo anda en mis caminos, ¿cierto? ¿Has visto a mi hija Nancy cómo anda en mis caminos? El Señor ve el corazón. Y eso es lo que nos tiene que importar, mis hermanos. ¿Cómo está mi corazón? Ay, Señor, no te estoy sirviendo como tú te mereces, Padre. Estoy haciendo cosas por apariencia, Señor. Ayúdame, Padre, quítame esto. Yo quiero amarte en espíritu y en verdad, como tú te mereces. Pon anhelo en mi corazón. Ayúdame, Señor, pon amor hacia ti. Yo quiero amarte como tú te mereces. Mi hermano, esa debería ser nuestra súplica todos los días, porque el mundo es como un imán, nos atrapa, nos llama muy, muy fuerte. Y de la única forma, nuestra única protección es el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Dice, debemos reverenciar al Señor y esto significa manifestar un respeto profundo que surge del reconocimiento de la insondable grandeza, santidad e infinitud de Dios. Reconocer la insondable grandeza de Dios. Hermanos, nosotros debemos reconocer la grandeza de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque cuando viene un problema, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros no entendemos que tenemos un Dios grande, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que es dueño de todo, del oro y la plata, cuando nosotros no entendemos esto, siempre vamos a estar recurriendo o tratando de buscar soluciones por nuestro lado. Recordar
lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro bien. A veces el Señor no nos va a dar lo que queremos, pero es porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando entendemos que Él no es un Dios egoísta, que si bien es cierto, es grande y lo tiene todo y puede darme todo y puede sanarme si quiere, y si quiere lo va a hacer por mi bien, y si no lo quiere también va a ser por mi bien. Cuando yo logro entender eso, yo reconozco la grandeza de Dios. Reconozco que Él es dueño, soberano y hermanos, qué mejor, que quiere lo mejor para mí. Perdón que repito a veces la misma palabra. Quiere lo mejor para mí. Estoy reconociendo su grandeza, pero esa grandeza también, de esa grandeza yo participo en el sentido de que el Señor me va a dar todo lo que yo necesito, más allá de lo que yo quiera, porque no siempre lo que yo quiero es lo mejor para mi vida. Él es un Señor, es un Dios santo. Debemos, si nosotros somos capaces de reconocer que tenemos un Dios santo, vamos a odiar el pecado. No vamos a querer pecar porque sabemos que con esto estamos ofendiendo a Dios. Dios es infinito, es de principio a fin, el alfa y la omega. Qué grande es que entendamos todo esto, mis hermanos, ¿cierto? Cuando nosotros logramos entenderlo y conocemos el sitio que tenemos en este mundo, eh, somos hijos de Dios, somos sus hijos, no somos cualquier cosa, si bien es cierto, somos peregrinos aquí porque somos habitantes del cielo, nuestra nacionalidad está allí. Entonces, claro, vemos que este Dios es grande, vemos nuestra pequeñez, nuestra pecaminosidad y finitud, porque nuestra vida es muy corta, es muy sensible, en cualquier momento pasa un auto y nos arrolla y sería toda nuestra vida. ¿Ah? Eh, Cuando nosotros reconocemos esto, mis hermanos, eh, con humildad, Dios puede hacer una obra en nosotros. Él nos prepara para el cielo. Esa obra que Él empezó y siempre decimos que Él es fiel en completarla, sí, es fiel en completarla en quien quiere de todo corazón que la complete. ¿Algún comentario hasta aquí, mis hermanos? Por favor, recuerden, ¿cierto? Que los comentarios, las preguntas nos ayudan a crecer más, a entender más la lección. Bueno, hermana Hermano, Mónica, hermano Marcelino, sí, subrayarlo bien de que el llamamiento de Josué al pueblo era doble. sí, Uno de ellos era de servirlo, ¿no es cierto?, a Dios, y otro era reverenciar al Señor. ujú, ¿Qué es servir? Servir es ser obediente a todos los mandatos, ¿no? Y el otro reverenciar o temer a Dios. Y qué bueno que usted recalcaba que el mandato para el pueblo último en nuestra generación es Apocalipsis capítulo 14:6. Dice, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo es darle gloria? ¿Cómo es temer a Dios? Reverenciar en nuestras vidas, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos. O sea, incluso Pablo dice, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que glorificar a Dios con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Qué hermoso cuando tú llamas a alguna persona, ora con él. No es para decirle, hablarle, cuchichear, chismear, no, sino para orar, animarle por su vida espiritual. Qué bueno hacer eso, porque estás reverenciando a Dios, estás temiendo a Dios, estás honrando a Dios en todas las cosas, por muy humilde que sean nuestras cosas que hacemos, pero para la gloria y honra de Dios. Entonces, habrá sido bueno el haber vivido este día, porque estamos cumpliendo nuestra misión, porque para alguna cosa nos mandó Dios a esta tierra. Eso, hermanita. amén, hermano Marcelino. Y bueno, ahí decía nuestro hermano, ¿cierto? Ahí están las dos cosas. Primero, reconocer la grandeza de Dios, su santidad e infinitud, ¿ya? Por una parte. Y por otro lado, ¿cierto? Que de nuestra pequeñez, nuestra pecaminosidad
y finitud. O sea, en pocas palabras, mi hermano, entender que sin Dios no somos nada. Nada, 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 nada. Él es el que nos da valor. A ver, dice, por otro, cierto, dice, reverenciar a Dios significa ser constantemente consciente de la magnitud de sus exigencias y reconocer que Él no es solamente nuestro Padre celestial, también nuestro Rey divino. Una percepción tal nos conduciría a una vida de obediencia a Dios. Hermanos, nosotros, por ejemplo, en este mundo, la mayoría, yo creo, somos respetuosos de las autoridades, de las personas que están en cargos superiores a nosotros, ¿cierto? Tenemos un respeto por el cargo que tienen. Con mayor razón, mis hermanos, con Dios, Él es nuestro Rey divino, ¿cierto? Aquí dice que tal percepción, o sea, si nosotros entendemos la magnificencia de Dios, ¿cierto? Esto nos va a conducir a una vida de obediencia a Él. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en algunos versículos. Dice Levítico 19, versículo 14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Es decir, yo debo amar a mi hermano y no ser tropiezo para el otro, para el cual es ciego, para aquel que es sordo. Y no solamente habla de aquella parte física, también habla de la parte espiritual. No debo ser tropiezo para nadie, ¿cierto? Dice, sino que tendrás temor de tu Dios. Dice que Dios ama a cada criatura y cuando habla de aquellos hermanos más pequeñitos, habla de aquellos hermanos más débiles en la fe. Nosotros no debemos ser tropiezo para ellos. Su sangre, ¿cierto? Puede caer sobre nuestra cabeza si nosotros los hacemos tropezar, los hacemos caer. Dice, ay, de aquel o sea, por quien cae alguno de estos pequeñitos. O sea, nosotros debemos ser debemos amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Y no ser piedra de tropiezo, ¿ya? Debemos tener temor de Dios. ¿Por qué dice aquí que debemos tener temor de Dios? Bueno, yo más o menos iba diciéndolo, ¿cierto? Nosotros somos responsables de nuestro hermano. ¿Ah? Allí cuando Dios le dice a Caín, ¿cierto? ¿Dónde está tu hermano? Dice, ¿soy yo guarda de mi hermano? O sea, mis hermanos sí somos guardas de nuestros hermanos. Y con amor es que debemos ir a aquellos que vemos que están en pecado, que están haciendo algo que no corresponde. ¿Ah? Porque si nosotros vamos con amor hacia ellos, vamos a salvar a aquel hermano. O sea, eso se podría decir de alguna manera, porque quien salva es Dios. Pero nosotros los llevamos nuevamente al camino de Dios y estamos ayudándole a esa persona a volver al camino de Dios. Levítico 25:17 dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No engañe ninguno a su prójimo. Hermanos, aquí también se está refiriendo a cosas que uno piensa que Dios no ve. Dios lo ve todo y yo debo ser temeroso de Dios porque Dios es quien finalmente eh, tiene el juicio en cada uno de nosotros. Dice que Él juzgará toda obra que hayamos hecho en la carne. Es decir, Él conoce todo lo que nosotros hacemos, tanto hacia afuera como hacia adentro. Aquellos que nadie conoce, Dios sí lo conoce. ¿Ya? Entonces, en el temor de Dios nosotros debemos andar con respeto, ¿ah? Con reverencia, sabiendo que el día de mañana nosotros vamos a ser juzgados. ¿Algún comentario? Hermana, Hermano Celso. sí, hermano, Sí. cuando dice no engañe ninguno a su prójimo, en este caso tenemos Judas
como ejemplo, no engañar al prójimo, servir a Dios con temor. Cuando se engaña al prójimo, entonces no hay temor a Dios, entonces estamos fallando, estamos equivocándonos, no estamos respetando la ley de Dios. Aquí dice, temer a Dios es el primer mandamiento, los cuatro, y no engañe a su prójimo es el segundo mandamiento, que es seis. Entonces, en esto se relaciona. De todas maneras, tenemos que remitirnos a obedecer los 10 mandamientos o el decálogo. Entonces, los dos, primero y segundo mandamiento, está diciendo aquí los dos, ¿no? Y servir a Dios es pues, servir al prójimo, servir a nuestro prójimo. Y ahora, integridad, recién entendí, se refiere a toda la familia. Como Josué dijo, yo y mi familia serviremos a Dios. Pero no sucede esto. En la familia hay división de esposo a esposa, de hijos, nietos, etcétera, etcétera. Ayer yo estaba ahí en Delta 1, dice ahí, me he integrado. Entonces la familia, los he reunido, les he enseñado, pero en el momento de orar, una de las señoritas dice, de la familia, dice, yo a orar a mi manera, tú ora para ti. Así me dice de frente, hermano. Y yo a orar para mí, dice, en el momento de tomar desayuno, hermano. ¿Qué cosa hay? División. No hay integridad, hermano. A veces andamos cada cual a su gusto, como le parece, hermano. Terrible, terrible este mundo. Eso mismo está sucediendo no solamente en nosotros mismos, personal, sino en la familia, en la iglesia y en el barrio, tal vez también, hermano, en todo sitio. Gracias, hermana Mónica. Amén, hermanito Celso. Y tiene razón, si finalmente el temer a Dios, mis hermanos, es guardar su palabra. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, cuando nosotros somos respetuosos en eso, mis hermanos, estamos agradando a Dios, estamos temiendo a Dios cuando lo amamos a Él por sobre todas las cosas, cuando no tenemos otros ídolos, cuando lo ponemos a Él por sobre todas las cosas y cuando amamos a nuestro prójimo, estamos haciendo lo que Dios quiere. Y ese es el temor de Dios, pero no ese miedo, ¿cierto? Que algunos pueden pensar que es. El Deuteronomio capítulo 17 versículo 19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando hacemos esto de, de tratar de entender lo que Dios quiere para nuestra vida, estamos temiéndole, estamos aprendiendo la mejor manera de ser obedientes y ser fieles a Dios. Estamos de alguna manera poniendo en nuestra mente pequeñas joyas, ¿cierto?, que nos ayudan en el día a día a caminar con Dios. Hoy estamos hablando acerca del temor de Dios. Cuando salga esta mañana, ¿cierto? Mi corazón tendrá en mente estos pensamientos y verá, ¿cierto?, la mejor manera de tomar decisiones. ¿Ah? Porque si voy en un vehículo que me lleva y el chofer me da un vuelto de más, allí le devuelvo porque yo soy íntegro, porque no le robo a otro o porque no engaño a otro diciéndole cosas que no corresponden. O sea, eso es lo básico, mis hermanos, ¿ya? Pero claramente hay muchas cosas más a las cuales vamos a estar expuestos durante este día, o sea, en el que el enemigo va a intentar hacernos caer vez tras vez. Que el Señor nos ayude, Bueno, ¿cierto? Mónica, Dame un segundito, mi hermano, que el Señor nos ayude a, a temerle en este sentido, ¿cierto? A ser obedientes y respetuosos todo este día. Mi hermano Marcelino.
Sí, hay dos grupos. Hay uno que es humilde y temeroso de Dios. Y todo lo contrario, hay otro grupo de personas que no temen a Dios, son orgullosos, son Soberbios. bastante altaneros, ¿no? Entonces nosotros debemos estar encasillados de los que somos humildes, ¿no? Aunque somos de repente el hazme reír para otro, pero el humilde siempre llega a su meta. ¿Por qué? Porque él no va porque tiene su fuerza, sino Dios le ayuda. Antes de iniciar la lección de esta semana había una, no sé si hemos tratado, pero había una historia que contaba de la esposa de un rey. Este rey tenía una esposa que le contradecía de todo, todo. Luego, si quería dormir, ella quería estar despierta. Si quería comer, ella estaba en ayunas. Nada de lo que el esposo, el rey, hacía, la esposa le ayudaba o le obedecía nada, absolutamente nada. Y el rey se esmeró de todo porque su esposa cambie, pero todo lo contrario. Y un día dijo el rey, voy a ir de casa, voy a salir a casa, voy a traer algunas hierbas venenosas para la punta de mi flecha, porque tengo que ir de casa para tener algo de comida, provisión en casa, así. Casa con Z, de cazar animales, y en su casa, con S, en su habitación. Entonces el rey trajo algunos hierbas venenosas, lo untó en su flecha en la punta y dejó aparte, dijo, con todos sus siervos de su casa, a la esposa incluido, dijo, escúchenme bien. Esta no se la voy a ocurrir por ningún motivo a nadie tomarlo o agarrarlo o usar como medicina para alguna herida. No, no, no. Se va a morir. No van a tocar, acá lo voy a dejar. Y ese fue el rey. Y la esposa, como lee todo lo contrario, agarró el veneno, se usó y murió la mujer. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios, menos de nuestro esposo, en este caso la dama, el rey que era su esposo, entonces hacemos todo lo contrario, perdemos la vida material. Pero no está el hecho de perder la vida material, porque finalmente Jesús tiene poder para resucitarnos, sino que nos salíamos con el orgullo del enemigo y no le tememos a Dios. El temor de Dios siempre nos hace obedientes y nos hace reflejar el carácter de Cristo. Eso, hermana. Amén, hermanito. Muchísimas gracias por su comentario. Es cierto, hermano, pero es parte del carácter de este mundo, ¿cierto? Están los humildes y están los soberbios, ¿cierto? Que siempre van a estar allí, que tienen la razón en todo y que no quieren dar su brazo a torcer. Pero saben que, bueno, en la iglesia también de repente vemos hermanos que son soberbios, que son altaneros. Debemos tratarlos con amor, ¿cierto? Para que ellos vayan bajando la guardia, ¿cierto? Y vayan también adquiriendo el carácter de los hijos de Dios. Eh, con amor, ¿cierto? Se puede aplacar cualquier cosa. Bien, entonces dice aquí, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová. Es la única manera que aprendemos a temer a Jehová, es leyendo su palabra, es leyendo los consejos que nos da para todo, porque el Señor en su palabra tiene consejos para todo. ¿Ah? Es la única manera en que podemos andar en sus caminos. Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar, ¿ya? Todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder hacer todas estas cosas? Debemos, ¿cierto?, leer todos los días de nuestra vida. Todos los días debemos leer la palabra de Dios para que podamos hacer estas cosas, para que podamos tener el temor de Dios, para que podamos guardar todas las palabras y para que podamos ponerlas por obra. Porque una cosa es saber, ¿ya? Pero otra cosa es poner en práctica lo que uno sabe.
Bien, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Em, ya estamos en Segunda de Reyes, ¿cierto? Ya había pasado el tiempo de Josué, ya no estaba, pero el pueblo de Dios se apartó. Dice, no temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Hermanos, esto nos puede pasar a nosotros cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y yo siempre digo este versículo porque es algo que uno debe tener en cuenta. Y cuando yo escuchaba este versículo, decía, no, si yo estoy bien, yo estoy firme. ¿Ah? El que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque uno, hermano, va en un descenso despacito o puede ir brusco, ¿cierto? Pero hay algunos que es tan imperceptible que no se da cuenta cuando ya está en la frialdad, en el desgano, en el desánimo, en el no querer ir a la iglesia. Él viene un hermano a visitarme, no, no le abran la puerta al hermano, o que alguien le habla de la palabra de Dios y lo único que quieren es cambiarle de tema. Llegamos a ese momento, mis hermanos, lo llegamos. Yo doy testimonio y lo doy no para sentirme orgullosa de eso, sino para que entendamos que todos somos susceptibles de caer, o sea, todos podemos caer y por eso no podemos pensar de que no, yo estoy bien, yo estoy firme, no, mis hijas, todos estamos en la iglesia, todos estamos muy bien. No, en cualquier momento podemos caer si nos descuidamos. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor nos perdona, pero tenemos que sufrir después y lamentarnos porque ya nuestros hijos no están en la iglesia, a pesar de que no son malos hijos a lo mejor, pero no están en la iglesia y sus cabezas se han llenado con otras doctrinas, con otros pensamientos que el mundo les pone. Entonces, que no tengamos que pasar eso, que no tengamos que sufrir eso, mis hermanos, para volvernos a Dios, que Él nos ayude a estar firmes, solamente aferrándonos a Él, como lo hizo allí Jacob, aferrado al ángel, no, no te suelto hasta que me bendigas. Que día a día el Señor nos pueda bendecir para andar en sus caminos y hacer su voluntad y para estar firmes, porque solo con Él podemos, solos no. Dice entonces aquí, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso al nombre de Israel. Es increíble, mis hermanos, cuando uno se aparta o está frío en los caminos de Dios, después hay cosas que se le olvidan. Es sábado, pero yo estoy viendo tele. Es sábado, pero estoy viendo otra cosa. Pero una mentira. Uno empieza a decir garabatos, hermano. Uno empieza a decir garabatos porque se empieza a contaminar con el mundo. Entonces, ¿saben qué? Lo bueno de todo, mis hermanos, o sea, la buena noticia es que usted no tiene por qué quedarse allá en el suelo. La buena noticia está que Dios siempre está extendiendo su mano. Siempre está extendiendo su mano con misericordia y diciéndole, hey, ven acá y yo ya no me acuerdo de nada, porque el Señor perdona y borra cada uno de mis pecados, cada uno de nuestros pecados. Y si bien vemos con tristeza las consecuencias de algunas de nuestras malas decisiones, sabemos que el Señor nos perdonó y tuvo misericordia de nosotros. Pero hermanos, esto nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera, no podemos descuidarnos. El enemigo quiere hacernos caer en todo momento. Así que con oración y ruego pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de que continuemos? Vamos entonces.
Dice así el comentario: mientras que la reverencia o respeto describe la actitud interior que debía caracterizar a un israelita, interior, ¿cierto? El resultado práctico a la reverencia para con Dios era el servicio dedicado a Él. Lo contrario sería, ¿cierto? Lo que ellos hacían de la idolatría hacia otros dioses, de ir con otros dioses, de hacer unión con otras personas que no eran del pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo se dedicaba y en su corazón, porque eso dice, habla del interior, ¿ah? La actitud interior que debía caracterizar a un israelita, ¿cierto? El resultado práctico era esa reverencia. El servicio que se exigía a Israel es caracterizado por los términos hebreos traducidos como en sinceridad y en verdad. Me hace recordar lo que Jesús le dice a la, a la samaritana, en espíritu y en verdad, ¿sí? Dice que el primero de ellos, tamim, se utiliza sobre todo como adjetivo para describir la perfección de un animal destinado al sacrificio. Sinceridad habla de tamim. Dice que describe el servicio que se esperaba de Israel como verdadero o fiel, es decir, sin mancha, limpio, impecable, ¿ya? El término generalmente, este otro es connota constancia y estabilidad, inamovible, íntegro, ¿sí? Suele referirse a Dios, quien se caracteriza por su fidelidad con Israel en el pasado. Dios no se movió ni un metro hacia un lado ni hacia un metro hacia el otro. Él fue fiel en todo. Y leemos en su palabra cuando también allí en el libro de Josué se nos dice que todo lo que el Señor prometió se cumplió. Cada una de las promesas que el Señor hizo se cumplió. Entonces el Señor es fiel. Dice que una persona fiel es alguien de quien se puede depender y en quien se puede confiar. Básicamente Josué estaba pidiendo a Israel que demostrara la misma lealtad a Dios que Dios había mostrado hacia su pueblo a lo largo de su historia. Es decir, esta misma fidelidad que Dios tenía hacia nosotros, que era inamovible, ¿cierto? Era la que Él estaba pidiendo que tuviera su pueblo hacia Dios. Pero los corazones son perversos, mis hermanos, los corazones tienen inclinación hacia el mal. Y es por eso que es tan necesario esto todos los días, estudiar la palabra del Señor, orar, tener una comunión con Él. Dice aquí que no se trataba de un mero cumplimiento externo de las exigencias divinas, sino de algo que debía brotar de un interior indiviso y coherente. Es decir, yo sirvo a un solo Dios y soy coherente porque yo hago conforme a lo mismo que Él ha hecho conmigo. No hago otra cosa. Es incoherente si Dios es fiel conmigo que yo vaya por allí, ¿cierto? Siendo infiel en otras cosas, ¿cierto? Dándole la vuelta, como dice nuestro hermano Justo. Entonces debía brotar un interior indiviso y coherente, dice aquí. Sus vidas debían reflejar gratitud a Dios por lo que había hecho por ellos. Hermano, muchas veces el problema es que el pueblo no era agradecido y el problema es que a veces nosotros no somos agradecidos. Nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Nos olvidamos de Dios, de dónde Dios nos sacó. ¿Ah? Entonces dice, básicamente así es como debemos relacionarnos también hoy con Jesús. Debemos ser agradecidos por lo que Él ya hizo por nosotros. Él no solamente murió por nosotros, o sea, el que merecía morir era yo, pero Él muere por mí.
Y encima, mis hermanos, puedo recibir y soy coheredero de todas las promesas que se le hacen a Él. O sea, voy a ser un habitante del cielo, voy a estar allá y esto se llama, vamos eh, a estar allí sentados en esa mesa enorme donde solo están los salvos, los hijos de Dios. Pero, ¿cuántas cosas más se les prometen a los hijos de Dios? Dice aquí que debemos relacionarnos también hoy con Jesús, debemos reflejar gratitud, ¿ah? Así como ellos debían reflejar gratitud hacia, hacia Dios por lo que había hecho con ellos, de que lo había sacado de Egipto, había hecho grandes cosas por ellos, recordar el bautismo que nos limpia, que nos purifica, que quita todo nuestro pecado y somos nuevas criaturas, ¿ah? Y debemos nacer así tal cual como nuevas criaturas haciendo la voluntad de Dios. Al principio, mis hermanos, lo hacemos, pero después los corazones empiezan a enfriarse por una u otra razón, pero debemos buscar que ese fuego no se apague en nuestra vida. Viene la última pregunta para reflexionar, mis hermanos, aquí, a ver si alguien desea contestar, ojalá que sí. Dice, ¿qué significa para ti servir al Señor con sinceridad y en verdad? ¿Qué te está impidiendo tener una devoción plena hacia Dios? ¿Alguien quisiera contestar, mis hermanos, esta última pregunta? Servir a Dios, hermanos, es servir al prójimo, a la gente, a cualquiera persona que sea al alcance de nosotros. Eso es servir a Dios, porque a Dios no podemos ver, porque Dios es espíritu y la adoración es espiritual, así que no podemos así ubicar a Dios, salvo un milagro, salvo sea como primera venida, pero para que ocurra está tan lejos estamos, pero esperamos la segunda venida de Cristo, que ese es nuestro anhelo más grande para nosotros, nuestra alegría. Y para ello, según al compás de ello, debemos ya, ya aportarnos, ya rectificarnos, ya pulirnos en todo sentido, integridad. Gracias, hermana. Amén, hermanito Celso. Ah, Hermano, ¿alguien iba a hablar? yo, hermanita, buenos días con todos. Hermanita Blanca, bienvenida. Bienvenido. Bueno, para mí, ¿qué, qué significa para ti servir al Señor con sinceridad? Abrir nuestro corazón, ser conscientes de nuestros actos, creer, saber que Él fue el creador del cielo y la tierra, creó todo lo que hay en esta faz de la tierra y a nosotros nos ha creado a su perfección. Como no creer en Él es todo para nosotros, sin Él en este mundo no somos nada. Dobla rodillas todo ser humano, el bueno y el malo. Él ve todo, no hay nada escondido bajo de Él. Todo lo ve, sabe todo. Para mí significa ser temerosa, tratar de ser cada día, acercarme más a Él, que tenga misericordia de nosotros en este mundo que estamos. eh, Pedir que nos dé paz, tranquilidad, sabiduría para poder entender lo único que nos sostiene la palabra de Dios en este mundo con tanta dificultad y ser humildes de corazón como lo Él ha sido. Él nos dio un ejemplo. Nuestro Padre Celestial es todo para mí. Hermanas, es muy importante en nuestra vida que podemos buscar en este mundo. Él es todo. Es lo único que tenemos en este mundo que nos sostiene. A pesar de las circunstancias, Él nos tiene levantadas con tantas cosas que somos a veces malos pecadores, somos personas no fieles, pero Él está ahí con nosotros, nunca nos abandona. Y pues, hermana, que ser siempre coherentes en nuestros actos con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con nuestros hijos, y también encomendar y a ellos también hablarles de la palabra de Dios. Eso era
lo que doy a conocer y lo que siento en mi corazón. Amén, hermano. Amén, hermanita Blanca. Bueno, y yo añadiría lo que dice mi hermana, ¿cierto? Aquí la pregunta decía, ¿qué significa para ti servir al Señor con sinceridad y en verdad? Ella nos decía lo que ella pensaba al respecto. Y como decía yo, añadiría que es vivir sin compartimientos espirituales, hermano, sin división, o sea, sin estar de un lado y del otro. A veces es difícil, estamos en este mundo, ¿cierto? Y a veces nos contaminamos y no hay cosas que nos atrapan, pero eso primero, lo primero, ¿cierto? Sin compartimientos espirituales. Lo otro, debemos dejar que nuestra fe gobierne nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras prioridades. Es decir, yo creo en mi Dios, creo en estos principios que Él me enseña y yo los defiendo en mi vida. O sea, no los transgredo, ni dejo que otras personas me hagan transgredirlos. Es decir, eh, yo no necesito estar peleando con la gente, pero si yo tengo fe en ciertas cosas que yo debo, que yo sé que agradan o no al Señor, es sobre eso lo que yo me debo regir, ¿cierto? Mi lealtad, hermanos, a Dios debe ser visible y constante. Es verdad, nosotros decimos, nosotros no tenemos que ver al ser humano porque el ser humano se cae y se equivoca, pero nosotros somos cartas abiertas. Nosotros debemos reflejar lo que creemos al mundo. Ellos deben ver a Cristo a través nuestro. Ellos deben querer conocer más de Dios a través nuestro. Ellos deben querer tener fe, ellos deben querer ser, no sé, más consagrados, ¿ah? Porque ven el ejemplo. Nosotros vemos tantos ejemplos en la Biblia, ¿cierto? De Daniel. Entonces, ay, yo quiero ser como él. Daniel era un hombre, pero cuando nosotros vemos esas cosas bonitas, esas cosas buenas que nos llevan a ver a Dios en él, esas cosas nosotros debemos imitarlas. ¿Ah? Hay una parte donde Pablo dice, cierto, imitadme, pero él no se refería a que nosotros lo siguiéramos a él como hombre, sino que a ver esas cosas buenas que él, o sea, son las cosas que Dios pone en cada ser, ¿cierto? Eh, eh, Ser imitadores en lo bueno para amar al Señor. Ahora, ¿qué me puede impedir a mí tener una devoción plena hacia Dios? Hermano, los ídolos modernos. El control, el querer ser yo quien controle mi vida y no dejar que Dios me la controle. La seguridad, o sea, yo estoy segura de que lo que yo tengo, mi bolsillo, mi trabajo es lo que me ayuda a estar en este mundo, ¿cierto? No necesito de Dios. El éxito, el miedo, son cosas que me impiden tener una devoción plena hacia Dios. Pero el éxito mal entendido, mis hermanos, es decir, yo estoy tan bien, yo no necesito de Dios. ¿Mm? Debemos tener una fe o sincera, no pensar que, o sea, no es mi fe que yo construyo eh, ay, ¿cuál es la palabra? O sea, no asumir que yo tengo la fe suficiente. O sea, yo no tengo fe por el simple hecho de bautizarme, ¿ya? O sea, no debo dar por hecho eso. Nosotros debemos buscar alimentar esa fe diariamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por eso que debemos pedir constantemente que nos ayude a tener fe. Y esta fe también se alimenta de la gratitud, mis hermanos. Cuando nosotros no somos hijos agradecidos, eh, estamos haciendo igual que nuestra fe decaiga. Porque si nosotros el día de mañana tenemos una prueba y no nos acordamos de lo que Dios ya hizo por nosotros, somos mal agradecidos con lo que ya hizo el Señor con nosotros, entonces, ¿de qué forma nuestra fe se va a alimentar o se va a llenar de lo que el Señor ya hizo por mí? Si ya me olvidé y no lo agradecí nunca.
debemos ser obedientes, mis hermanos, y debemos sufrir una transformación desde dentro hacia afuera, es decir, de todo corazón. Lo que yo muestro hacia afuera es lo que hay en mi corazón. Yo no sé si alguien más desea hacer un comentario o alguna pregunta antes de que terminemos. Bien, el último comentario que les hago es que servir con integridad y en verdad es vivir una fe indivisa, fiel y agradecida, centrada en Dios y consumada en Cristo Jesús. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a andar conforme a su voluntad el día de hoy. Vamos a pedir, hermano Celso, ¿está por allí? Si es que nos puede despedir con la oración. Está bien, hermana. Agradecer a Dios. Voy a orar, hermana. De rodillas, ustedes si pudieran también. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, estamos aquí, Señor, reunidos. Te agradezco en forma personal a ti, Señor, porque me has llevado a tierras lejanas, a Maldonado, y regresado sano y salvo, Señor. Estoy en casa otra vez, Señor. Agradezco a Dios infinitamente, Señor, el trayecto, Señor. Sucedió algunas cosas no tan buenas, Señor. Señor mío, Dios mío, gracias también a nuestros hermanos que han orado según los pedidos que hacemos cada mañana. La respuesta satisfactoria de Dios es alegría y gozo. Señor mío, Dios mío, gracias por la lección de esta mañana. Servirte en integridad, servir, darle ejemplo a la gente, al prójimo, Señor, servir. Esto es servir a ti, Señor, Dios Todopoderoso. Este día acompáñenos, por favor, Señor, ayúdenos, Dios Santo. Santo, santo eres tú, Señor, siempre. Todo el día estar en íntegro contigo, Señor. Ya sea en pensamiento, ya sea en práctica, ya sea cualquiera sea la aplicación, Señor, que se presente este día. Tu compañía a través del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu compañía. Hoy día, esta mañana, como también esperamos que sea el transcurso del día. Agradecidos estamos en nombre sagrado, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.